caso, nos piden esta corriente, tenemos el sistema, no puedo plantear mallas. ¿Por qué no puedo plantear mallas? Tradicional, porque tengo una fuente corriente directamente en el nodo. Entonces, planteamos nodos, planteo nodo 1, nodo 2, nodo 3, la corriente me la están pidiendo en este sentido, que sería de este nodo a este nodo. Entonces, para facilitarme, planteo que este va a ser mi nodo de referencia. Tendría yo Φ1, Φ2, sería Φ1 que multiplica a 1 sobre 2K más 1 sobre 8.2K menos Φ2 de 1 sobre 8.2K, y esto es igual a menos 40 sobre 2K más 500 miliamperes. ¿Sí? ¿Por qué puse 2K? Porque redujo la de una cuadrada. Porque aquí hay dos resistencias que están en serie, ¿no? Entonces se reducen. ¿Ok? Planteamos la segunda ecuación, comparto con Φ1 menos Φ1 de 1 sobre 8.2K más el Φ2 que sería de 1 sobre 8.2K más 1 sobre 560 más 1.5K, y esto sería igual a... ¡Ay! Interesante este ejercicio. ¿Quién me dice por qué? Una de las condicionantes para no poder hacer mallas era que hubiera una fuente corriente en una malla. Hay un voltaje. Es correcto. Y una de las condiciones para no hacer un análisis de nodo tradicional es porque hubiera ¿qué? Un voltaje entre dos nodos. Y aquí nos estamos encontrando un voltaje entre dos nodos. Entonces, superposición. Este es un claro ejemplo que si no conozco el análisis de supernodo y supermalla, es en donde tendría yo que aplicar superposición. ¿Por qué? Porque si aplico superposición, quito las fuentes de voltaje y hago el análisis con la fuente de corriente. Luego quito la fuente de corriente y dejo las de voltaje y encuentro el resultado. Vamos a hacer. ¿Y no podríamos reducir la de 1.5K con la de 15 y hacer una conversión de fuentes con el voltaje? ¿Este y esta? No, la del otro lado. ¿Esta con esta? No, porque la conversión para fuente de voltaje tiene que estar como con la resistencia. Fuente de voltaje y resistencia en serie. Y aquí esto no me queda en ninguna serie. No puedo convertirlo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Primero, hagámoslo con la fuente de corriente. Entonces tengo que volver cero la fuente de voltaje y la fuente de voltaje. ¿Ok? Entonces me queda el nuevo circuito, me queda resistencia, 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 corto, fuente de corriente y corto. La corriente que me piden es esta y la voy a poner como IC, que es la corriente vista por la corriente. Ok, ¿cuánto vale la fuente? 500 miliamperes. Esto es de 1K, esto es de 8.2K, este es de 560, este es de 1.5K y este es de 1K. Ok, ¿cuánto vale IC?
Tengo esta corriente, ¿cierto? Y esta corriente se va a ir hacia dónde y hacia dónde. O sea, va a irse una hacia acá y la otra se va a ir hacia acá, ¿cierto? Ok. Cuando llegue a este punto, esta corriente, ¿qué va a hacer? ¿Hacia abajo? ¿Y hacia acá? Supone que va a ir Hacia el corto. ¿Por qué? Porque el corto no tiene oposición, no tiene resistencia. Por lo tanto, ¿a dónde se va a ir toda la corriente? Pues en este caso, toda la corriente se va a ir hacia el corto y no se va a ir nada hacia acá. Por lo tanto, en este primer análisis encuentro que la corriente vista desde la fuente de corriente va a ser de 0 amperes. ¿Ok? Entonces ahora regresamos las fuentes de voltaje y quitamos las fuentes de corriente. ¿Ok? Eso significaría tener resistencia, 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 fuente de voltaje. ¿Aquí qué hay? Circuito abierto. Y fuente de voltaje. Este es de 60 volts. Este es de 40 volts. De 1K. De 1K. De 8.2K. De 560. Y de 1.5K. ¿Qué planteo acá? Mallas, correcto. Tengo una malla y esta va a ser la corriente, lo voy a poner vista desde voltaje. Y esta como está abierta, pues puedo eliminarla, ¿no? No me afecta. Y la malla la voy a trazar de este sentido. Entonces tengo I1 e IB. Ok, planteo la ecuación. Me queda que I1 multiplica a 1, 2K y más 8 serían 10.2K, ¿no? ¿Comparto con alguna malla? ¿Resistencias? Pues no comparto con ninguna malla y entonces esto es igual a ¿cuánto? A 20. A 60 pasa de menos a más, es positivo, y pasa de menos a más, es positivo. Entonces me queda 100, ¿cierto? Y luego IB, que multiplica a 560 más 1.5K, y esto es igual a una fuente conectada de 60. Por lo tanto, IB es igual a 60 entre 560 más 1.5K. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo en este circuito? Como no tengo resistencias compartidas entre las mallas, ¿qué sucedió con las ecuaciones de las mallas? ¿Cómo fueron? Fueron independientes. La primera ecuación me va a estar entregando una corriente que se está generando en la malla 1 y la segunda ecuación me está entregando una corriente que se está generando en la malla de IB, en la malla 2. No hay una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque no tengo resistencias que estén compartidas. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ¿cuánto me da? IB es igual a ¿cuánto? 0.029 amperes. Por ahí debe de haber algunos otros números, ¿no? 29.12. Ok, 29.12 amperes. Por lo tanto, esto sería igual a 1, 2, 3, serían 29.12 miliamperes. Y eso es, si nos damos cuenta, tengo la dirección que me están solicitando, por eso es el mismo signo y sería este.
Profe, en superposición, ya sea, o sea, siempre va a dar 0, o sea, que la corriente vale 0 en uno de los Sí, casos. cuando tengo superposición, las fuentes de corriente, ¿cómo las vuelvo cero? Como circuitos abiertos. Es decir, quito el componente y lo dejo abierto. No, pero, por ejemplo, ve que en el caso del análisis con fuente de corriente, nos dio que la corriente C vale 0. ¿Siempre va a ser así? No. En este caso, ¿por qué nos dio 0? Porque entre estos dos puntos, ¿qué apareció? Un corto. Un corto. ¿Y si no hubiera sido? Si no hubiera habido un corto, es decir, si aquí hubiera aparecido de este punto a este punto una resistencia, entonces íbamos a tener que la corriente se iba a dividir acá, hacia acá, y luego llegando a este punto, iba a haber una corriente que se dividiera hacia acá y otra corriente que se dividiera hacia allá. En ese caso, ¿qué es lo que qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que plantear una ecuación de nodos, que sería mi primer nodo, mi segundo nodo y mi tercer nodo. Y una vez que encuentro el voltaje, entonces el voltaje entre estas dos resistencias me daría la corriente. En el caso particular de que no encontramos nada de resistencias en este punto, existe un corto. Por eso es que se va toda la corriente. Pero no es la regla. O sea, eso fue un caso. Y ahí, si no fuera 0, ¿cuál sería como el resultado ya en general? Tendríamos que haber planteado las ecuaciones de los nodos, resolver las ecuaciones y encontrar. O sea, no es así como que No, sí, de encontrar. pero ¿cómo se relaciona el resultado? O sea, ¿cómo se relacionaría el resultado del primer caso con el de Una vez de que encontramos este voltaje, Ajá. perdón, esta corriente, entonces lo que hacemos, como lo estamos trazando en el mismo sentido y que nos está pidiendo, sería igual, este ya es la I, y sería igual a IC más IB. ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la trazamos en la misma dirección. Ojo, si el resultado de esta IC para este análisis nos sale con un signo negativo, tengo que mantener el signo negativo. Eso es importante, ¿no?